En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Casimiro que vamos a celebrar el próximo día 4. Alma mía, no dejes que pase un solo día sin rendir tus respetos a María. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te damos la bienvenida a este espejo de la Iglesia Diocesana que nos va a llevar hasta el informativo de las 2. Vamos a hablar hoy del centenario de la parroquia de San Roque de Badajoz, Ana. Sí, porque está de enhorabuena, como bien dices, cumple 100 años desde su existencia y vamos a hablar con José Luis Garduño, que él es el párroco actualmente de la parroquia San Roque de Badajoz. Está situada en uno de los barrios más populares de Badajoz y además yo creo que con más habitantes también, porque tiene, no sé, son 20.000 habitantes la zona de San Roque, y es una parroquia, bueno, pues que es muy querida, está dentro, en medio del barrio y bueno, vamos a hablar con José Luis Garduño en unos momentos sobre esta comunidad. Y también vamos a hablar de Internet. Estará Eduardo Márquez con su habitual sección. En libros esta semana, Pablo Iglesias a Unión nos recomendará un libro. Él es profesor de Historia del Cristianismo en Extremadura del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Y el plan de fin de semana, Juanjo, si me lo permites... Hombre, yo encantado de la vida. Lo va a hacer una servidora y vamos a... ¿Qué nos vas a proponer de fin de? Me voy a proponer saborear la Cuaresma. Uy, saborear la Cuaresma. Ahí lo dejo, para que la gente vaya pensándolo. Se puede tener muchas vertientes, pero bueno, sí. Una especialmente. Sí, bueno, pues en unos minutos damos más pistas y más detalles. También tendremos tiempo para repasar la revista diocesana Iglesia en Camino y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra de este espejo de la Iglesia diocesana en la cadena COPE. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La parroquia de San Roque de Badajoz está celebrando 100 años de presencia en el barrio. Vamos a hablar con José Luis Garduño, que es el párroco. José Luis, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bien hallado, muchas gracias. Esta parroquia es curiosa porque no es que sea 100 años desde que se construyó la parroquia, sino que hay 100 años de presencia de una parroquia en el barrio que en principio fue la parroquia de la Concepción, que estaba en la calle Sí. San Juan. Aquel terreno era campo todo, se llamaba el campo de San Roque, y con motivo de la visita de Alfonso XIII en el año 1905, el ejército, el general Macón, que estaba entonces, autorizó a construir allí viviendas, porque allí lo que había eran chabolas pegadas al Rivilla y el campo, el chozo de campo. O sea, así aparece en los primeros bautizos, o los bautizos que se ven de la parroquia de la Concepción en 1900, y tenían que venir aquí a bautizarlos, a la parroquia, al centro, que entonces estaba en las traseras de las Trinitarias, la iglesia, que era la capilla de ahí. Se trasladó posteriormente a la iglesia de la Concepción, y en el año 1922, cuando ya después de las primeras casas el barrio va creciendo mucho, deciden trasladar la sede de la parroquia allí a una pequeña ermita que había, una pequeña casa que había en la calle Serrano, una casa muy pequeña donde cabían como mucho 40 o 50 personas, y allí se traslada los libros sacramentales, todo lo que era de la parroquia de la Concepción. Y allí estuvo funcionando hasta los años 60. Allí estuvo funcionando hasta el año 50, que ya por presión de la gente se edifica una nueva iglesia, e incluso se tiene que abrir antes de que esté terminada del todo porque no cabía la gente. Hay que tener en cuenta que por esa fecha había 300 y 400 bautizos. Madre. En aquella zona, y entonces la gente no cabía en la pequeña iglesia que había, y para entierros y para todo ya no era posible. Hasta ya en los años 60 creo que se divide, porque el barrio se hace tan grande. Sí, el barrio se hace grande, y sobre los años 60 se divide el barrio en dos, y se crea una parroquia en la parte alta, de la parte de la Picuriña, que recibe el nombre de la parroquia de la Santísima Trinidad, y abajo queda la de San Roque, que sigue figurando con el nombre de la parroquia de la Concepción hasta el año 1967, que se reabre la iglesia de... No se reabre, ya estaba abierta, pero estaban trabajando ahí bien pastoralmente los jesuitas, tenían mucha actividad, y el obispo decide que la antigua iglesia de la Concepción se convierta otra vez en parroquia y reciba el nombre que tenía, parroquia de la Purísima Concepción,
entonces le cambia a la de que estaba en San Roque y coge el nombre del barrio de parroquia de San Roque. Es curioso porque ese barrio se llama de San Roque porque había allí una ermita dedicada a San Roque, ¿no? Sí, allí había una ermita que no es la que figura ahora en la rotonda, sino que estaba antes más pegada a lo que era la carretera a Madrid. Y por circunstancias militares, que estorbaba y demás, parece ser que se cambió a la otra zona. Uh-huh. Y por eso todo aquello se llamaba el Campo de San Roque, porque allí estaba la ermita. Bueno, para celebrar este aniversario, ya en diciembre tuviste una misa muy solemne, presidida por el arzobispo, ¿no? Sí, el 9 de diciembre, porque lo suyo era haberla celebrado el 1 de noviembre, que era cuando se hacía los 100 años, pero como estaba el curso recién empezado y era cerca a los difuntos, nos pareció más oportuno ponerla cerca de la fiesta de la Purísima Concepción. Y entonces se puso el día 9 de noviembre, el día que podía ir el obispo. Se invitaron a las autoridades que estuvieron allí presentes y se invitó también al ejército porque fue el que inició de alguna forma la barriada cediendo los terrenos para la construcción de viviendas. Ajá. Y ahora vais a seguir, tenéis preparadas cosas hasta el 23 de abril. Sí, estamos celebrando pequeñas cosas, muy poco, y sí queremos en la semana de abril, del 17 al 23, tener una semana más fuerte, que la vamos a llamar Semana de la Parroquia, con una serie de charlas y queremos que también los niños hagan algún dibujo, alguna narración, los niños de catequesis. El día 22 se hace una peregrinación a Guadalupe y el 23 queremos tener una misa no tan institucional como la del día 9, pero sí una misa más parroquial, donde la comunidad lo viva y tengamos después de la misa un compartir. Ajá. Y también tenéis preparadas charlas, una exposición. Sí, durante la semana habrá una charla. He dividido los 100 años en 4 etapas. Una primera etapa que serían los inicios con la ermita de San Roque y lo que era aquello, el campo de San Roque, que era atendido desde aquí, desde Intramuros, porque aquello estaba extramuros, entonces desde Intramuros se atendía desde la parroquia de la Concepción. Y una segunda etapa sería cuando ya se traslada la sede de la parroquia allí a la calle Serrano, hasta que se construye el nuevo templo en los años 50. Después una tercera etapa sería la etapa ya más cuando ya se divide la parroquia, y la etapa más fuerte pastoralmente, que es cuando ya se ha celebrado el sínodo, se ha celebrado el concilio, se actualiza con el sínodo, se tienen las misiones populares y hay un crecimiento de grupos pastorales importantes. Y la última etapa pues es la que estamos ahora, que hacia qué parroquia vamos, hacia qué parroquia queremos. Una etapa que actualmente es un poco de declive, como está de declive un poco la espiritualidad y la vivencia pastoral en otras parroquias, pero que queremos revitalizarla con estos recuerdos y con esta idea de que la parroquia tiene que seguir viva y tiene que seguir caminando. La parroquia de San Roque y el barrio de San Roque en general es un barrio con un sentido propio de pertenencia de la gente, porque es como un pueblo. Sí. Claro, hay que tener en cuenta que los primeros años, hasta que se quitó la muralla de la Trinidad, la Puerta de la Trinidad, que es la que se entraba, donde está el puente ahora de San Roque, ahí había una muralla, no se podía pasar. Y entonces hasta que se quitó, aquello era un barrio, había que entrar por la Puerta Trinidad, atravesar el Rivilla, pasar por la Puerta Trinidad para entrar a Badajoz. Toda la gente decía, vamos a Badajoz. Y lo sigue diciendo muchas veces. Lo sigue diciendo, pues ya es una cosa que se ha creado. Entonces aquello ha quedado como un barrio, como un pueblo. ¿Eso facilita la labor pastoral? ¿Facilita eso la labor pastoral o no? En cierto sentido sí. Y en cierto sentido lo facilita, y la parroquia facilitó también que se creara esa conciencia de barriada, ¿no? De pueblo, porque era el único sitio donde tenían, cuando empezó, el único sitio donde había para juntarse, donde se reunían, donde vivían todos juntos, y cualquier actividad pues del barrio pues era a través de la parroquia. Entonces eso creó conciencia de barrio, conciencia de comunidad, ¿no? Y se mantiene, no ya por la parroquia, sino por muchas actividades y muchas cosas que se hacen allí y que tienen su idiosincrasia propia. Sí, entre ellas la cofradía que abre la Semana Santa de Badajoz. La cofradía que abre la Semana Santa de Badajoz. La borriquita, la Virgen de la Palma, el Cristo de la Paz. La procesión de la borriquita pues
muy conocida, muy famosa en Badajoz, por eso precisamente, donde pueden ir la hora que es, pueden ir los niños y pueden ir todos y disfrutarla y vivirla más. Ujú. Bueno, pues son 100 años, no se cumplen todos los días. ¿Y hacia dónde va la parroquia? ¿Eso hay una reflexión ahí de fondo? Hacia dónde va no sabemos. Hay gente madura, gente mayor, que está muy comprometida y son las que están moviendo los hilos de la parroquia actualmente, porque la gente joven, por desgracia, van quedando cada vez menos, son cada vez menos la gente que se confirma. Y bueno, también ha disminuido la población, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ha disminuido la población, ha disminuido los bautizos. Ya es una parroquia que hasta hace 2 años tenía siempre más bautizos que entierros, ya tiene más entierros que bautizos, porque la gente se va haciendo mayor y porque va habiendo menos nacimientos. Claro. Y no todos los nacimientos se bautizan. Sí. Entonces, pues todo eso y el clima social y espiritual que se vive en la sociedad actualmente no invitan al compromiso cristiano y por eso cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, con la gente que hay, pues son las que están trabajando y luchando duro y a ver si conseguimos de que de alguna forma haya un poco más compromiso de otra gente. Uh-huh. Bueno, pues estamos en el 2023, en el 2123... O 22, serán 200 años. Vamos a esperar 25 años por lo menos. A ver si hay un poco de revolución espiritual que muchas veces surge sin esperarlo, ¿no? Sí, no, sin duda. Esto es un efecto péndulo. El espíritu sopla donde quiere. El espíritu sopla donde quiere y hace lo que le parece, efectivamente. Pues hemos hablado de la parroquia de San Roque de Badajoz, que está ahí en medio de las celebraciones de los 100 años de vida con esas. Fue la segunda parroquia extramuros. Hasta en 1900, a finales del siglo XIX, lo que había de Badajoz era solamente lo que estaba dentro de las murallas. Había entonces solamente 4 parroquias en Badajoz. Cuando se hizo la estación de ferrocarril, se creó una barriada allí y se hizo la parroquia de San Fernando. ¿Fue la primera? Fue la primera extramuros. Y después la segunda extramuros fue San Roque. O sea, de 4 parroquias. Estamos hablando ahora mismo, me parece que en Badajoz son 23. Sí. 23 parroquias, fíjate el crecimiento que ha tenido. Entonces estaba eso, la parroquia de San Agustín, la Concepción, San Andrés y San Juan, que era la catedral. El centro puro y duro. Incluso hubo un momento en que la única parroquia era la catedral y las otras eran como filiales de la parroquia, de la catedral. De la catedral. Bueno, pues hemos aprendido algo sobre la historia de la iglesia en Badajoz, en la ciudad de Badajoz. José Luis Garduño, que es párroco de San Roque, de la parroquia de San Roque. Muchas gracias. Pues de nada, aquí tienes para otra ocasión. Pues que sean muchos años más la parroquia San Roque, esta comunidad que ya celebra su centenario. Y vamos ahora a saludar a Eduardo Márquez, que nos trae su sección Evangelizando en la Red. Hola, muy buenas. Pues esta semana comenzamos la Cuaresma, un tiempo litúrgico del calendario católico para prepararnos espiritualmente para la fiesta de la Pascua. Por ello, presentamos esta semana la aplicación Meditaciones en Cuaresma. A través de esta app, disponible para Android, mediante una serie de meditaciones, oraciones y reflexiones, nos invitarán a vivir este tiempo de la forma más cercana a Cristo, a tomar nuestra cruz con alegría y profundizar en la necesidad de vivir una vida cada vez más coherente con el mensaje del Evangelio. Todo está en los libros, todo está en los libros. Vamos con el libro, ese libro que cada semana nos aconseja pues alguien diferente. Hoy, en esta ocasión, nos acerca ese libro Pablo Iglesias Aunión, que es profesor de Historia del Cristianismo en Extremadura, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Pablo, ¿qué nos traes? Recomendar la lectura de un libro, para mí en estos momentos, me es sumamente cómodo y fácil. Especialmente porque el libro que les voy a recomendar pues me ha enamorado, me ha quedado realmente, podríamos decir, me ha marcado sobre la personalidad y la figura nada más y nada menos que de Benedicto XVI. Es la obra de su biógrafo, de Peter Sewall, Benedicto XVI, una vida, que ha editado Mensajero y que viene renovada y actualizada para poder pues, hacer lo que la obra te permite hacer,
que no es simplemente un repaso biográfico, sino intimidar a través de sus páginas con la persona de Joseph Ratzinger, desde que nace en Merck de Heno prácticamente hasta los umbrales de su muerte. De verdad que es una obra muy recomendable, de verdad que es una obra en la que el estilo periodístico y biográfico de este hombre, pues te logra hacer entender quién fue y quién va a ser para la historia de la Iglesia el Papa Benedicto XVI. Y además, después de casi sus 1000 páginas, uno se queda con una frase casi grabada en el corazón y en la mente que puede servir y puede ayudar, puede animar a nuestros oyentes a que lean esta obra. En palabras del propio Benedicto XVI, y a través de esta biografía, una fe sin la razón solo crea fanatismos y fantasías. Benedicto XVI, una biografía, su vida, es realmente ayudar a poner en la vida de la fe de cada uno ese importante eslabón que es la razón. Os lo recomiendo, de Peter Sweet, Benedicto XVI, una vida. Todo está en los libros. Pues muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos con el fin de semana, que, bueno, no vamos a ir a ningún sitio, Ana. Bueno, o sí. Yo como no sé lo que traes. He dicho ya al principio del programa que era sabor de Cuaresma. Y es que, Juanjo, tú ya sabes que la tradición de la Cuaresma es tan antigua como la Iglesia. Y entonces ha dado para mucho. Tanto que durante muchos siglos se ha ido perfeccionando qué comer en esta época de Cuaresma. Y sí, viene marcado por los ayunos y la abstinencia. Claro, pues todo eso ha marcado esas formas y esos platos típicos que en nuestras casas siempre estoy seguro que la gente recuerda de sus abuelas, de sus madres, esos potajes de garbanzo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, que además ahora, con esto del auge que está cogiendo la gastronomía en Extremadura, está muy en boga y hay muchos restaurantes que ya están planteando estos platos típicos de Cuaresma en sus menús. Y entonces, pues, te voy a proponer, pues, es un recorrido por un poco los platos típicos de Cuaresma. Por ejemplo, el pescado es lo más típico. Esencial. No, esencial, vale. Y la verdura de este tiempo, tipo espinacas, acelgas, pues también, ¿verdad? También. Bueno, pues con eso vamos a hacer un potaje de bacalao con garbanzo, espinacas, acelgas. ¿Qué te parece? Bueno. Además, tiene sus variantes, que está el guiso del guiso de patata. En vez de ponerle garbanzo, le vamos a poner patata, ¿vale? Ajá. Patata, garbanzo, espinaca, acelga y el bacalao. Y luego tenemos también el bacalao en todas sus variantes, porque además cerca de Portugal Pues hay mucha variedad. es mucha variedad. Es que en Portugal preparan el bacalao, yo no sé, se habla de decenas de formas diferentes. Dicen 1000 formas de comer bacalao en Portugal. Madre mía. Bueno, pues nosotros nos traemos aquí en Extremadura unas cuantas y las utilizamos mucho en esta época de Cuaresma. Pero también no solo el bacalao, también los peces de río. En esta época es muy típico ver en restaurantes la trucha, la tenca, que también es muy típica en la gastronomía de vigilia. Y las sopas, en estos días que todavía son de frío, porque bueno, ya nos vamos encaminando hacia la primavera, pero todavía nos quedan algunos días de frío que pasar, pues tenemos esa sopita también con el bacalao, la cebolla y las patatas. Y también las patatas son muy típicas. ¿Quién nos recuerda una tortilla de patatas con acelga y bacalao? Sí. Yo las he comido muchísimo. Sí. Recuerdo en los viernes de vigilia y los viernes de Cuaresma, en que en mi casa se comía eso pues como plato típico de Cuaresma. Pero yo creo que aquí donde se lleva la palma son los dulces. Bueno, es que la gastronomía tiene su segunda parte esencial. Esencial, con la que ponemos la guinda al pastel. Y esa, yo por lo menos a mí me encantan las torrijas. Tengo que reconocer que ya he probado alguna. ¿Te has adelantado? Me he adelantado al tiempo de Cuaresma y me he comido alguna torrija. Y hay distintas formas de prepararlas en Extremadura, con azúcar, con miel, con canela. También está el arroz con leche, la leche frita o los dulces caseros típicos de nuestras abuelas que hacían mucho en esta época, como son las roscas de anís, los pestiños. ¿Qué me decís?
Hombre. Bueno, yo creo que ya cuando nos vamos además acercando a la Pascua, aparece una nueva estrella, que es el bollo de Pascua. Sí. Y esa ya lo vamos viendo, bueno, pues eso, de los días previos a la Semana Santa ya vamos viendo cómo en muchas pastelerías, en muchas cafeterías de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, pues ya empiezan a verse esos bollos de Pascua, que en muchos sitios pues los bañan con bolitas de anís, incluso les ponen en medio un huevo y los regalan los padrinos. Como ves, Juanjo... Fíjate si el bollo de Pascua es acalado en la sociedad, que ha traspasado las fronteras de la gastronomía, esa situada en el folclore. Por ejemplo, el fandango de Albuquerque habla del bollo de Pascua. Claro, es que la gastronomía impregna todo, y también gracias a la Cuaresma pues se ha impregnado esa gastronomía. Y como puedes ver, Juanjo, la gastronomía está muy en auge, que además en Extremadura, y yo creo que también hay muchos cocinillas en casa, y seguramente que cualquiera de estos platos que hemos nombrado aquí, bueno, pues yo les animo a que aprovechen este fin de semana a hacer ese potaje de vigilia, a hacer esas tortillas de patatas con espinacas y bacalao, que seguramente que la familia lo va a agradecer mucho. Es una forma de hacer caridad. Sí, también. La familia. Bueno, pues un plan de fin de semana diferente, pero muy interesante. Nos vamos. Gracias por estar ahí y nos citamos para la semana que viene ya. La última palabra la pone Rafa Angulo. Hace miles de años, el odio, que es el rey de los malos sentimientos, convocó a todos los sentimientos nefastos y a los deseos más perversos del corazón. En la mesa oscura estaban el mal carácter, la ambición, los celos, la frialdad, el egoísmo, la indiferencia, la enfermedad. El odio dijo: quiero que maten al amor. Sonrieron malévolamente, pues todos querían destruirlo. El primero que dio un paso adelante fue el mal carácter. Yo iré y provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Pero quedaron decepcionados. Cada vez que yo sembraba discordia, el amor la superaba y salía adelante. Se ofreció la ambición. Desviaré al amor hacia la riqueza y el poder. Y empezó la ambición su ataque hiriendo al amor. Pero este luchó por salir adelante y se salvó. Furioso, el odio envió a los celos, quienes burlones y perversos intentaban toda clase de artimañas para lastimar al amor, con dudas, sospechas infundadas. Pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir, y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos. El odio envió después a la frialdad, al egoísmo, a la confusión, a la indiferencia, a la pobreza, hasta la enfermedad. Y fracasaron, porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba fuerza y lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, dijo: no hay nada que hacer. El amor lo ha soportado todo. De pronto, de un rincón se levantó alguien desconocido, con aspecto fúnebre. Yo mataré al amor, dijo. Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido antes. El odio dijo: ve y hazlo. Pasado algún tiempo, el odio los volvió a convocar. El fúnebre les dijo: ahí está el amor, muerto, destrozado, desesperado y sin ganas de vivir. Dijo el odio: ¿quién eres? El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo: soy la rutina. Que la rutina no te acorrale, mi cuate, véncela, que el mayor enemigo de la roca no es el pico ni el golpe de cualquier instrumento, por contundente y fuerte que sea. Es ese agua menuda que se mete gota a gota entre las grietas de la peña hasta arruinar su estructura. Que lo importante, mi cuate, es amar, y amar es arriesgarse a sufrir, que amar y sufrir son dos caras de la misma moneda. No tomes por lo trágico las cosas sencillas, amigo mío. Haz sencillas las cosas trágicas. Quédate con el amor y el amor se quedará contigo, fijo. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a